Cristo, y la Biblia también lo menciona, que nosotros somos como brasas encendidas. ¿Qué pasa cuando una brasa la apartas del fuego y todas las demás se quedan unidas? La que apartaste, ¿qué va a pasar en cuestión de minutos? Se apaga. Y es necesario que nosotros aprendamos a tener esa comunión, y precisamente hoy vamos a tener una participación muy especial respecto a eso, a la comunión. Quise hacer énfasis por lo que nos toca hacer hoy. Hoy vamos a tener la celebración de la Santa Cena al terminar la predicación, pero después de eso nos quedamos a hacer una pequeña convivencia donde compartimos un poco de alimentos, y es importante eso entre el pueblo de Dios. Amén. Amén, amén, aleluya. Y continúa la Biblia diciendo, y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién estaba bautizando? Juan. Jesús. Aunque más adelante vamos a ver que Jesús realmente no bautizaba, él ponía a sus discípulos a bautizar. Pero sin embargo era en nombre de Cristo, ¿verdad? Dice que y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también. Es decir, que los dos estaban bautizando al mismo tiempo. ¿Quién fue el que empezó bautizando? Juan el Bautista. Y ahorita Jesús también vemos que empieza a bautizar. Dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón junto a Silim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Fíjense que precisamente la palabra Enón significa manantiales o muchas aguas. Y yo veo que aquí Juan el Bautista no perdía el tiempo. Es decir, si él veía que había muchas aguas, ¿para qué había sido enviado él? Para bautizar. Y Juan no perdía el tiempo y aprovechaba la naturaleza, los manantiales, las aguas fluidas que habían ahí, aprovechaba eso y hacía su tarea. Esto nos habla que también nosotros debemos aprovechar cualquier circunstancia, sea adversa, sea positiva, para poder dar la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos que todos tenemos el mismo llamado, tal vez algunos de diferentes maneras, algunos como evangelistas, algunos como maestros, algunos como pastores, pero todos somos llamados a hacer la tarea del evangelismo, de compartir las buenas nuevas. Yo siempre he dicho que no es necesario, sí es necesario, bueno, pero no es indispensable que aprendamos citas bíblicas para compartir. Pero ¿de qué sirve que yo me memorice una cita bíblica y te comparta a ti el amor de Dios, pero cuando me ves en la calle, fuera de la iglesia, ves que no reflejo el amor de Dios? Te pregunto, ¿esa palabra va a ser recibida? No va a ser recibida. Es 1000 veces y más eficaz que tú vivas la palabra, aunque tal vez no hables nada, pero que la gente diga, oye, la verdad yo te veo y veo que te pasan cosas, y yo te veo gozoso, y yo te veo que amas a las personas, yo quisiera ser como tú. O sea, somos deseables a las personas cuando Cristo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Entonces, es importante, tal vez me salgo un poco del tema, pero es necesario que aprendamos como Juan el Bautista, vio que había muchas aguas y él estaba bautizando y bautizando porque era necesario. Y termina diciendo, bueno, porque Juan no había sido encarcelado. Ahora, Jesús, yo también noto algo, que Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que viene del cielo, ¿verdad? Es más grande que cualquier hombre en la tierra, es más grande en todo el universo. Pero fíjense cómo Jesús, de una manera humilde, también estaba dando continuidad a lo que Juan empezó, que fue el bautismo. Jesús fácilmente hubiera dicho, ahí está Juan el Bautista, qué bueno, vámonos, hay que seguirle por otro lado. Vamos, yo vine a lo que vine. Pero no, Jesús también se puso a bautizar. Y yo creo que Jesús aquí está dando también una lección de humildad, cómo él estaba aceptando el ministerio de Juan el Bautista y estaba haciendo exactamente lo mismo que él. Entonces, vamos a ver qué nos dice Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Primero Mateo 3:2. Eso lo decía ¿quién? Juan el Bautista. Esto que vamos a leer lo decía Juan el Bautista. Mateo 3:2. Perdón, permítanme. La letra de mi Biblia sí la tengo que leer con lentes. Bueno, voy a leer desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora acompáñame rápidamente a Mateo 4:17. Allá adelantito en la siguiente página. Dice,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tenía miedo a ser imitador, porque Juan ya lo estaba haciendo. Juan ya lo había dicho: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús toma exactamente el mismo argumento, pero Jesús no venía aquí para fijarse si alguien lo iba a ver como un imitador. Jesús venía a cumplir también la tarea que le fue asignada, al igual que Juan el Bautista. Entonces yo puedo ver y podemos aprender de la humildad de Cristo Jesús. Pero vamos a continuar. Versículos 25 y 26 en el libro base que tenemos de Juan, capítulo 3. Versículos 25 y 26 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Toma, subraya, discusión de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Acuérdense que la purificación es lo mismo que bautismo, ¿ok? Acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo, refiriéndose a Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Es decir, que resulta que para más los discípulos de Juan y los judíos tenían celo de lo que estaba haciendo Jesús, imitando para ellos a Juan. Y dentro de su molestia terminaron diciéndolo como, yo creo que como que para picarle la cresta a Juan el Bautista, le decían: bautiza y todos vienen a él, cuando no es cierto. La Biblia está diciendo que Jesús bautizaba y Juan el Bautista también bautizaba. Y es que saben que muchas veces el enemigo quiere obrar de esa manera en nosotros. A veces entre hermanos estamos trabajando un ministerio, a lo mejor uno está encargado de los niños y el otro está encargado de los jóvenes, y ven que el que tiene a los niños tiene 20 niños y el que tiene a los jóvenes tiene apenas 3, y no falta uno que es tentado por el diablo y le dice: mira, ya viste cómo fulano de tal tiene más niños que tú, ¿qué otras? ¿Qué pasa contigo? ¿Y qué se me hace que porque ella les da dulces? ¿Y qué se me hace? Y empieza no nos damos cuenta cómo el enemigo empieza a obrar en el corazón de las personas. Porque ¿sabían ustedes que nosotros como cristianos también podemos ser tentados por el enemigo y usarnos muchas veces para hacer caer a nuestro hermano? Es una mentira si decimos que porque somos de Cristo el enemigo no nos va a tentar. El enemigo nos tienta, y yo siempre he dicho que con mayor razón el enemigo va a querer tentarnos, porque yo siempre digo que los que están en el mundo pues ya son de él, pues ya no tienen que hacer nada, porque ellos en automático hacen las cosas que el diablo les sabe hacer, que son mentiras, robar, matar, ultrajar. Todo eso ya lo hace la gente impía. Pero el diablo está, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y a esos que quiere devorar es a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, exactamente qué se discutían. Bueno, hay dos variantes o dos puntos que encontré que posiblemente discutían. Y se puede ver que tal vez, o se puede entender, dice, les puse así en mi nota: tal vez por parte de los discípulos de Juan era el celo que tenían por ver que Jesús estaba bautizando también. Como que el ser humano siempre toma partido, ¿me entienden? O sea, no entendían que los dos estaban en el mismo equipo. Pero ¿se acuerdan que a los que ya hemos estudiado la Biblia, cuando dentro de la misma iglesia decían: no, yo soy de Juan, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos? O sea, como que nos ponemos la camiseta, pero se nos olvida que somos como cuando la selección nacional se conforma de varios elementos de diferentes partidos de la misma liga. Nosotros somos en el mismo cuerpo, haciendo diferentes funciones cada uno, pero todos pertenecemos al mismo reino. Entonces, se cree que posiblemente los discípulos de Juan estaban celosos pues de ver a Jesús haciendo lo mismo. Y por parte de los judíos, porque dice la Biblia, les dije que subrayaran que los discípulos de Juan y los judíos estaban teniendo disputas. Y se cree que los judíos posiblemente estaban de alguna manera quejándose o tal vez mostrando contrariedad a la manera en cómo Juan estaba bautizando. Porque si ustedes saben, si hay algo que tenían religiosamente los judíos, era precisamente la santificación. Si entrabas a una casa a comer, tenías que purificarte, perdón. Si entrabas a una fiesta, tenías que purificarte.
Si venías de la calle y entrabas a una casa, tenías que purificarte. Y esa purificación no es otra cosa más que lavarte las manos y lavarte los pies. Era una práctica común en los judíos. Entonces, cuando Juan el Bautista venía y hacía la inmersión completa del cuerpo, como que ellos decían, es que no es necesario, nada más con que se laven las manos ya quedan purificados, porque con ello comemos y metemos. Entonces, como que los judíos, los judíos tradicionalistas, en este caso los fariseos, pues tenían una costumbre muy religiosa y veían más lo superficial que lo interior. Recuerden que el bautismo para nosotros es un acto simbólico. Hay quienes creen que con el bautismo se da la salvación, y no es que se dé la salvación. La salvación es desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús. El bautismo es un símbolo de lo que ya hicimos cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando recibimos a Cristo? Que nosotros tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, y que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, ¿verdad? Y dice que somos nuevas criaturas, es decir, nacemos de nuevo. Entonces, cuando bajamos a las aguas, lo único que estamos haciendo es, lo voy a decir de esta manera, es como hacer un acto ante la sociedad, los que alcancen a ver ese bautismo, pero también cuando saben que hay huestes y potestades en los cielos. Es decir, tanto huestes de maldad como también espíritus de parte de Dios que ven ese acto y que son testigos de lo que estamos haciendo, que estamos diciendo ahora, yo soy un fiel seguidor de Cristo. Ese es el acto del bautismo, es un compromiso que estamos adquiriendo con Cristo, y lo hacemos en obediencia, porque Cristo Jesús dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús nunca enseñó que el bautismo fuera una obligación para salvación, sino es un acto de obediencia y de fe. Para eso lo hacemos. Nuestra salvación está únicamente en haber creído a Cristo Jesús. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente a veces queremos vernos tan religiosos o tan santos que queremos hacer que algunos actos de fe se conviertan en una liturgia de salvación, y eso no es así. No sé si pueda estarme explicando esta mañana, pero a grandes rasgos te digo, si tú tenías creído que el bautismo te trae la salvación, el bautismo no trae salvación, solamente das testimonio de que eres un fiel seguidor de Cristo, y lo haces por obediencia y por fe. Ahora bien, me quedé en el punto, dice, mira que el que está contigo, refiriéndose a Jesús, en este caso estaban queriendo acusar, decía yo, y estaban tratando de provocar a Juan para que se levantara contra Jesús. Y ese es plan del enemigo, levantar a los hijos de Dios contra los propios hijos de Dios, hermanos contra hermanos. Y así es entonces el plan que el enemigo está tratando de hacer, y está tratando de meter esas ideas muchas veces también en nuestra mente. Acompáñame a Mateo 16. Mateo 16. Voy a leer mucho pasaje de Mateo para que no pierdas de vista si tienes tu Biblia abierta. Mateo 16, versículo 22 y 23. Déjame ponerme mis lentitos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, a Jesús lo apartó, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjate bien que Jesús, Pedro, le dice, aparentemente suena muy tierno, ¿no? Suena muy pues sí, tierno es la palabra, tal vez compasivo, cuando le dice: Señor, ten compasión de ti, no te acontezca esto. Es decir, Jesús ya les había compartido de que él tenía que entregar su vida. Entonces, ¿realmente Jesús se tenía que compadecer de él o vino a compadecerse de nosotros? Pregunto.
Él vino a compadecerse de nosotros y por eso es que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hace Jesús? Como conocedor de la palabra y conociendo los planes y las estrategias del enemigo, le dice: apártate de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, pero sí le estaba diciendo al que había entrado al corazón de Satanás. Satanás, así como entró en la serpiente para confundir y para engañar a Eva, así entró también en Pedro. Entonces pregunto, ¿puede el enemigo tratar de usar a los hijos de Dios? Puede y lo intenta. Si tú crees que no puedes ser atacado por el enemigo, te estás engañando. Por eso es que necesitas entender que todos los días de nuestra vida dependemos del Espíritu Santo y dependemos de que la palabra atesorada en nuestro corazón tenga una constante vida en nosotros. Amén. Vamos a continuar, versículo 27 y 28. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. No puede el hombre recibir nada. Juan expresa a sus discípulos que Dios es quien se encarga de dar a los hombres. O sea, perdón, ya me estoy a lo mejor adelantando, pero termina diciendo: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Estaba ya leyendo mi nota. Juan en realidad lo que está expresando a los discípulos es que Dios es quien se encarga de dar a los hombres. Si tú te das cuenta, Juan tenía o no tenía discípulos. Jesús tenía o no tenía discípulos. Bueno, Juan le está diciendo a sus discípulos: Dios fue quien me dio a ustedes y Dios fue quien le dio a Jesús los discípulos que él tiene, y eso tenemos que tener paz en eso. Es decir, que Dios es el que se encarga por su voluntad darnos o no darnos. Recuerda, todo lo que tienes es dado por Dios. Todo lo que tienes y todo lo que pidas en oración, o aun cuando no lo pidas, es dado por Dios. Acompáñame, por favor, para que veas lo que dice Mateo 21:22. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué? Lo recibiréis. Entonces, todo lo que nosotros pidamos creyendo, es decir, por fe, dice la Biblia que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú pides con fe, ¿qué es entonces la fe? Que aun cuando tus ojos no ven, tú le pides y el Señor te lo puede conceder. Aclaro, siempre debemos entender que si es la voluntad de Dios, te lo va a dar. Si no es la voluntad de Dios, si lo que tú estás pidiendo es para tu perdición, así te dobles de rodilla, así te llenes de aceite la cabeza, así te rasgues la camisa, Dios no te lo va a conceder porque Él te ama. Dios no te va a dar aquello que te va a hacer ocasión de perder su relación contigo. Amén. Acompáñame también al que dice Mateo 6:8. Ahí mismo en ese libro, nada más regresamos al capítulo 6. Amén. Mateo 6. Yo ya no veo bien aquí mis letras. Ok, Mateo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que nosotros podamos abrir nuestra boca, Dios ya sabe cuál es nuestra necesidad. Es decir, tú vas apenas a doblar un día: Señor, yo quiero el avión presidencial que está vendiendo el presidente. Tú apenas vas a pedirlo cuando dices: no, te voy a dar este bochito, porque es lo que tú necesitas. Tú no necesitas el avión presidencial que te va a dar más gastos. ¿Me explico? O sea, es para poner un ejemplo. Entonces,
Dios sabe lo que tú necesitas. Acompáñame también algo relacionado a eso, dice Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, amén. Capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces, Dios es soberano y Dios incluso, si tú pides con fe y es su voluntad, te lo concede. Y aun cuando a ti se te olvide pedir algo que realmente necesitas, porque la verdad nosotros nos engañamos. A veces sabemos que necesitamos la leche, hablando de la despensa de la casa, necesitamos la leche, pero le estoy pidiendo la esclava de oro porque me hace verme bien. Pero Dios sabe que tú necesitas más la leche que esa esclava de oro. Y Él te concede no 1 litro, sino 3 litros de leche. ¿Me explico? Entonces es importante que aprendamos, como Pablo decía, que aprendamos a tener contentamiento en la abundancia y en la escasez. Saber disfrutar la abundancia, pero también saber tener contentamiento en la escasez. Vamos a continuar, versículos 29 y 30. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Juan usó esta expresión de el que tiene la esposa es el esposo. Juan usó este ejemplo del novio y su amigo, porque ahí hoy en día se ocupa también eso, ¿no? Los padrinos. Pero era muy común en la cultura judía que el novio, obviamente quien corría con los gastos de la boda era el novio, pero conseguía un padrino que era el que se encargaba de que todo estuviera bien, en orden, que todo, las mesas, los recuerditos, que no se daban recuerditos, pero por decirlo así, era el que se encargaba de que toda la ceremonia estuviera, pues ahora sí que al 100%, que hubiera orden, que estuviera como testigo a la hora de hacer sus votos. Entonces, normalmente se ocupaba al mejor amigo del novio, siempre, y hoy en día creo que también se supone que es así. Entonces, Juan ocupa este ejemplo porque ellos ya tenían conocimiento de eso. Ahora, el hecho de que el novio represente a Jesús es otra forma de la Biblia de decir que Jesús es Dios, porque en el Antiguo Testamento solo Yahvé o Yahweh era el esposo de Israel. Entonces, Juan el Bautista debió haber estado bien consciente de que en el Antiguo Testamento Israel es considerada la novia de Jehová. Entonces, por eso es que él usa este concepto del novio y el amigo, porque ellos entendían por las Escrituras que el novio era Dios, y cuando él se refería a Jesús, le estaba colocando en la deidad. ¿Me explico? Porque Yahvé, en el Antiguo Testamento, que todavía no estaba Jesús, sabían que era Dios. Pero cuando le estaba relacionando al novio con Jesús, estaba diciendo, Él es Dios. En pocas palabras, estaba diciendo, aquí está la deidad entre nosotros. Vamos a continuar. Ya leí versículos 29 y 30, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista expresó algo muy importante. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Juan entendía que él no podía ocupar el lugar de Jesús. Es decir, él venía bautizando, sí, antes que Jesús, sí, pero él mismo dijo, yo soy antes que él, pero él fue primero que yo. O sea, diciendo, yo vengo primero bautizando antes que él para identificarlo, pero él está desde antes de la creación del mundo. Amén. Entonces, Juan reconocía que él no podía ser más grande que Jesús. Él ya lo sabía. Entonces, él dejaba que Jesús
creciera más que Él. Y es la misma actitud que nosotros debemos manejar, la misma actitud que debemos presentar. Dejar que Jesús crezca en tu vida, dejar que Jesús crezca en mi vida, para que la exaltación y la gloria sea solamente para Él. Acompáñame a Mateo 23. Por ahí ya lo tienen en pantalla. Mateo 23, 12. Así es. Mateo 23, 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Era cuando los apóstoles le preguntaban: ¿quién será mayor en el reino, Señor? Y pues como que su preocupación de ellos era: ¿quién va a tener mayor jerarquía en tu reino? Jesús les dice: miren, el que sirva a todos los demás, ese va a ser mayor en el reino. Es decir, el que se humille será enaltecido. Y Juan conocía esto. Juan sabía que él tenía que humillarse. Esa misma actitud debemos nosotros de tomar, porque recuerda que también la Biblia dice más adelante que el que se enaltece, ¿qué? Será humillado. Entonces, decía un pastor que conozco, dice: aquí debemos entender que ir para arriba es ir para abajo, e ir para abajo es ir para arriba. No sé si lo puedan entender. Amén. Ok, qué bueno que entiendan esa frase. La verdad suena muy contradictoria, pero así es en el reino de Dios. ¿Y cuántos saben que el reino de Dios no tiene nada que ver con el reino del hombre? Absolutamente nada. Jesús, siendo el Dios poderoso, pudo haber venido desde un principio como un león, como un hombre fornido, poderoso, como lo esperaban. Pero no, vino humilde, como una oveja. Y cuando entró a Jerusalén, no entró con un caballo fino, corcel. ¿En qué entró? En un pollino, un asno, un burrito que nadie lo había montado, como una muestra de humildad. Y como Él se humilló, por eso el Padre lo exaltó. Necesitamos nosotros tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Continuamos. Quiero compartirte 3 puntos que Juan nos enseña mucho con su actitud, que son muy importantes que las tomemos en cuenta. Juan nos muestra que podemos ser muy populares y muy exitosos y aún así también ser humildes. Juan fue un ejemplo de humildad genuina. Es decir, Juan tenía fama. Juan tenía éxito por las multitudes que se bautizaban con él. La verdad es que se perdió el número de cuántos bautizó, pero era reconocido. Juan fácilmente pudo haberse creído lo que le decían: oye, mira, ya viste a Jesús, está haciendo la competencia, y él dejarse llevar y decir: oye, sí es cierto, pues yo fui el que empezó este negocio de los bautizos, ¿no? Como quien dice. Pero no, también Juan nos da una muestra de humildad. Entonces, puedes ser popular y puedes ser exitoso, pero también puedes aprender a ser humilde. Juan también nos enseña lo siguiente: él nunca renunció a su labor solo porque Jesús estaba haciendo la misma labor que él, sino que él continuó bautizando más personas. Entonces él lo hizo contento, haciendo lo que Dios le llamó a hacer, aunque Jesús ganara más y más atención y Juan cada vez menos. Es decir, Juan vio que Jesús hacía lo mismo que él y que a lo mejor estaba llegando más gente con él, pero él se alegró en eso porque él sabía que era el propósito de su vida. Él sabía que él venía a abrir nada más el camino, pero era necesario que él creciera porque él era el Hijo de Dios. Él era el que iba a venir a salvar al mundo. ¿Qué hubiera hecho Juan si hubiera querido obstaculizar? Que no hubiera podido, a final de cuentas. Pero pensemos que Juan hubiera querido obstaculizar a Jesús. ¿Él hubiera podido dar su vida por la humanidad? No hubiera podido, porque él no era el Mesías. Entonces Juan mantuvo la alegría en medio de esa, vamos a decirlo así, de esa multitud que seguía a Jesús. Él continuó con alegría hasta el día que lo capturaron y lo mataron, pero él cumplió.
Otro punto es que Juan entendía que no tenían el mismo ministerio ni el mismo rol. Jesús era el Mesías único y su obra debe ser continuamente exaltada. Entonces, Juan es lo que hizo. Estos 3 puntos quise destacar porque Juan, cuando le fueron a decir, oye, ya viste, él conservó su postura y conservó también su fidelidad para el llamado que él tenía, y lo hizo con alegría. Vamos a continuar, versículos 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Fíjate bien, Colosenses 1:15 al 17, te lo voy a leer, te lo van a poner ahí, pero si quieres no lo busques para avanzarle. Colosenses 1:15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aquí se está refiriendo a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En pocas palabras, Juan está diciendo con esto, Él es Dios, porque está diciendo que las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando Juan está diciendo el que viene de arriba es sobre todos, está diciendo que Jesús es el que vino del cielo a encarnarse como hombre para hacer la voluntad del Padre. Y dice además, y nadie recibe su testimonio. Juan estaba profetizando el rechazo, porque recuerda que Jesús venía empezando el ministerio, todavía no se mostraba ningún rechazo hacia Jesús, pero sin embargo Juan ya estaba profetizando el rechazo de la humanidad del testimonio de Jesús. Recuerda que aquí venía empezando él su ministerio. Entonces Juan menciona esto, y nadie recibe su testimonio. Acompáñame a Juan 1:10. Ya lo vimos al principio cuando empezamos el libro, Juan 1:10. Con esto quiero ir aterrizando la predicación. Perdón, es que las hojas se me pegan todavía. Ok, Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Entonces Juan de alguna manera ya estaba profetizando esta palabra que en Juan también ya se estaba dando, en Juan un capítulo antes. Pero acuérdense que primero fueron los hechos de Juan el Bautista y después fue la redacción del libro de Juan. Entonces lo que aconteció primero fue la palabra de Juan el Bautista. Acompáñame a Lucas 4:16. Lucas 4:16, versículo 29. Perdón, Lucas 4:16 al 29. Este te lo voy a tratar de leer rapidito. No, es para que podamos entender a lo que nos estamos tratando de expresar en esta enseñanza. Lucas 4:16, y voy a leer hasta el 29. Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esto es un relato para que podamos entender cómo es que el mundo, el hombre, no recibe el testimonio de Cristo Jesús. Él mencionó en este versículo para lo que vino: dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos y dar salvación. Y todo estaba bien cuando él dijo: esta palabra se ha cumplido. Pero ellos lo veían a él, decía, porque lo veían con agrado, porque lo conocían. Pero ellos todavía no entendían que Jesús estaba diciendo: yo soy, por lo que dice esta palabra. Ellos creían que él iba a predicar acerca de la venida del Mesías, pero no entendían que él estaba diciendo que él era. Y por eso compartió todo lo de los profetas en el Antiguo Testamento, que había muchas mujeres viudas que se iban a morir de hambre, pero solamente vino a una, es decir, refiriéndose que él era el escogido. Entonces fue cuando entendieron y se levantaron contra él para matarlo. Entonces, de esta profecía está hablando Juan el Bautista. Y díganme si no, hoy en día todavía hay gente que le rechaza. Hay gente que endurece su corazón. Es lamentable que en pleno siglo XXI, pero pues a final de cuentas también está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que el amor de muchos se enfriaría, y está hablando de los que conocen. Pero no nada más eso, sino que la maldad en el mundo iría en aumento, y es lo que se está dando. Por esa razón es que yo les digo: compartamos el Evangelio con nuestro testimonio. Vamos a ir terminando con lo último. Vamos a leer 5 versículos más para sustentar. El que recibe, versículo 33 al 36, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate bien, acompáñame a 1 de Juan capítulo 5, 10 al 12. 1 de Juan capítulo 10, perdón, 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque Juan el Bautista, bueno, mejor dicho, Juan aquí, quien lo escribe, ya no es Juan el Bautista. El que escribe esto obviamente es Juan, ya no lo dice Juan el Bautista, sino ahora lo redacta Juan, el apóstol Juan. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Entonces, cuando nosotros recibimos el testimonio de Jesús, por cuanto sabemos que Él viene del reino de Dios, viene del cielo, nosotros lo hacemos veraz por fe. Amén. Luego continúa diciendo: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y vamos a ver qué dice Juan 10,
Perdón, Juan capítulo 12, versículo 50. Si alguien me lo puede leer en voz alta, de ahí lo puede leer. Juan, ahí está, si tienen en la pantalla, Juan 12, 50. ¿Cómo dice? Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Jesús mismo dijo que todo lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me dice que lo hablara. Entonces, Juan, el apóstol Juan estaba enseñando esto, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Y si Dios habla, es verdad. Y si Jesús habla, es verdad, porque Él está hablando lo que Dios le dijo que hablara. Pero no nada más eso vemos que Jesús habla lo que Dios habla, sino que también Jesús hace lo que ve que Dios el Padre hace. Eso lo estoy agregando porque hay un pasaje que también lo dice. Yo no hago lo que quiero hacer por mi voluntad, sino lo que veo hacer del Padre, eso es lo que yo hago. Y es importante que esto lo traigamos también a nuestra vida. Como padres, es importante que entendamos el compromiso que tenemos, que nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos. Continuando, dice también, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué dice Mateo 11, 27? Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre conoce a alguno sino el Hijo. Cualquiera que el Hijo lo quiera revelar. Amén. Jesús está hablando que todas las cosas del Padre fueron entregadas en su mano. Y todo el que hace su voluntad, la voluntad del Padre, hace. Amén. El que cree en el Hijo entonces tiene vida eterna. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. Dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estas son palabras de Jesús. Y se acuerdan que la clase pasada vimos que cuando Jesús dice de cierto, cuando lo confirma dos veces, es porque está revelando una verdad que es para nuestro beneficio, para la eternidad. Entonces, si Jesús está diciendo de verdad, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Quiere decir que esta palabra de Cristo Jesús, cuando dice que creamos en Él, tenemos vida eterna, es una verdad absoluta. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 2:5. Acompáñame a Romanos 2:5, por favor. Romanos 2, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es importante que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. ¿Por qué tenemos que compartir la palabra y por qué tenemos que vivir la palabra de Dios? Porque es necesario que los demás, los que están perdidos, los que se encuentran todavía en esclavitud del pecado, vengan a la luz, vengan a Cristo Jesús. Muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo con nuestras actitudes. Llévate hoy de tarea esto, que es más importante vivir la palabra que solamente decirla. Amén. Es más importante vivir la palabra que solamente decirla. Y con esto te quiero dar 5 conclusiones que tengo. Estas conclusiones son básicamente toda la predicación, pero que te lo concreto en unas frases para que puedas retenerlas y para que puedas aplicarlas a tu vida. Conclusión número 1. El enemigo siempre busca robar tu paz metiendo pensamientos negativos. Ya lo vimos, ¿verdad? Que siempre, así como a Juan,
Así como Pedro, que quiso persuadir a Jesús para que no se entregara, el enemigo siempre va a buscar meter pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo contrarrestarlos? Con la palabra. Amén. Busca tener siempre un tiempo con Dios a través de su palabra. Número 2, mantente humilde en todo momento. Que tu vida sea una constante exaltación a Cristo Jesús. No importa si eres líder en la iglesia, no importa si eres un pastor, no importa si eres un alto empresario que gana millones. Si eres cristiano, tienes que reflejar el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? La mansedumbre y la humildad. Amén. Número 3. Nuestro Padre nunca nos abandona. Él sabe cuál es nuestra necesidad aún antes de pedirle cualquier cosa. Él sabe lo que nos conviene. Los ejemplos que yo te puse suenan un poco chuscos, pero es la verdad. ¿No te ha pasado que a veces tú deseas algo y se lo pides al Señor y no te lo concede? Yo te voy a invitar a que no te frustres. Dios sabe por qué no te lo da. Y cuando te gozas y te da cosas que no esperabas, pues aprende a gozarte y a darle la honra a Dios, porque no fue por tu esfuerzo, sino porque Dios en su bondad sabía y conocía la necesidad que tú tenías. Amén. Hay que aprender a darle la gloria a Dios en todo. Número 4, no te canses de trabajar para la obra de Dios. Con tu testimonio es más que suficiente. No te canses de trabajar en la obra de Dios, solamente con tu testimonio. Si tú eres de las personas que tienen la facilidad de aprenderse citas bíblicas y citarlas, gloria a Dios, pero asegúrate de que las vivas antes de compartirlas. No sea que esa misma palabra sea de tropiezo para que alguien tenga impedimento de llegar a los pies de Cristo. Amén. Número 5. Si crees en Cristo, entonces tienes vida eterna. Si no, ya conocemos la consecuencia. La ira de Dios en el día final, vendrás a cosechar la consecuencia de no haber creído en Él. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie, vamos a dar gracias, pero también, Jaciel, Joshua, ayúdenme a mamá para repartir. Vamos a tener un tiempo de la celebración de la Santa Cena, pero antes quiero compartirte en lo que se preparan las copitas. Bueno, ¿te parece? Vamos a orar primero y ahorita te comparto algo. Vamos a hablar respecto al tema, y es importante que para participar de la cena del Señor puedas tener completa comunión con el Señor, que seas un fiel creyente y seguidor de Cristo y estés en orden delante de Él. No te preocupes, nadie te va a condenar si tú sabes que no eres propicio para participar de esto. Nadie tiene por qué condenarte. Tu relación y tu intimidad con Dios es muy personal y tú sabes, no necesariamente tienes que estar en pecado para dejar de participar de la cena. Simple y sencillamente, si tú llegaste hoy disgusto con tu esposo, ya tienes un impedimento para hacerlo, porque no estás guardando un testimonio. Entonces, no necesitas ser un pecador para dejar de hacerlo. Simple y sencillamente sabes que en este momento no estás apto para ser partícipe de esta ceremonia. Pero vamos a orar primero. Bendito Padre, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te rogamos que tú seas, Espíritu Santo, ayudándonos a vivir, Señor, lo que vamos aprendiendo de tu palabra, enseñándonos y guiándonos, Señor, y que cada día, Señor, podamos aprender a menguar para que seas tú, Cristo Jesús, creciendo en nosotros, y que la gente allá afuera pueda ver el testimonio de Cristo y no nuestro testimonio. Que nuestro afán, Señor, sea únicamente poder darte a ti la gloria, la exaltación y la honra. Únicamente a ti, Señor. Y tú, Señor, harás la obra, y
tú, Señor, testificarás por nosotros, y tú, Señor, traerás a aquellos que han de ser salvos a través de nuestro testimonio, a través de tu palabra. Pero que, Padre, seas tú glorificándote en nuestras vidas. Le damos a ti la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, te quiero compartir brevemente lo que la Biblia dice respecto a la participación de la Santa Cena. La Biblia dice en 1 Corintios 11, 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe íntegramente sin discernir, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces yo deseo que tú puedas meditar en esto. Mi corazón está deseoso de que no te sientas apenado si tú ya tienes la copa, pero tienes la convicción de que no eres digno de participar. Simplemente no lo hagas. Nadie te lo va a condenar. No estamos aquí para condenar. Estamos aquí para crecer en Cristo Jesús. Estamos aquí para aprender de la palabra. Entonces, si tú ya tienes la copa, pero sabes que eres indigno de participar, no quiere decir que seas un pecado aberrante, un pecador aberrante. Simple y sencillamente estás consciente y tienes el temor del Espíritu Santo de que no puedes participar de él. No va a pasar nada si lo dejas ahí sin tocarlo, ¿ok? Nadie te lo va a condenar. Y si sabes que estás en completa comunión con los tuyos, con el Señor, adelante, participemos, porque recuerda que el Señor nos enseñó que lo hagamos esto en memoria de Él. Amén. Así que entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor dice en Lucas 22, 19. Tomó entonces el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Puedes participar del pan. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Puedes participar del vino. Bendito Padre, hoy, Señor, tenemos el gozo de poder participar, Señor, de la celebración de la Santa Cena en plena comunión contigo, sabiendo, Padre, que esa sangre, ese vino que representa tu sangre, fue derramada por la expiación de nuestros pecados, para darnos vida, Señor, para darnos salvación. Y que el cuerpo partido, Señor, representó tu sufrimiento, representó, Señor, los desgarres en tu piel, representó la manera en cómo el hombre, el mundo, Señor, te castigó. Pero sabiendo, Padre, que todo esto lo hiciste por amor a nosotros, por amor a la humanidad, y por eso participamos de ello y conmemoramos ese día, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues quedamos despedidos de la conexión por Facebook. Vamos a entonar un canto para quedar despedidos, perdón.
en la próxima. Amén. Amén, amén, aleluya. Y bueno, vamos a compartir